En este problema nos comentan que una empresa tiene 3 líneas de teléfono para que llamen los empleados que trabajan remotamente. Es una empresa con teletrabajadores y la gente llama por teléfono a unos números telefónicos, nos dicen que tienen 3, para acceder a la red de la empresa, ¿no? Entonces nos dicen que mediante un módem, pues estos trabajadores hacen una llamada a uno de esos números y se comunica ese módem, un modulador de modulador, ¿vale? Con lo cual los datos de su ordenador se envían por la línea telefónica, analógica tradicional o digital, lo que sea, y llegan hasta el módem que hay en el otro extremo y nos dicen que encima de ese enlace serie se emplea el protocolo de punto a punto, que un poco ya hemos comentado, PPP, para establecer un enlace entre los dos extremos para poder transportar por encima datos, ¿vale? Entonces, básicamente el usuario llama a un número de teléfono de la empresa y con eso accede a la red corporativa, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos dicen que vamos a tener 2 tipos de trabajadores, los que vamos a llamar los ejecutivos y el personal técnico. Entonces los ejecutivos tienen configurado su ordenador para que llame primero al número de teléfono que hemos marcado N1. Si llaman a N1 y N1 está bloqueado, está ocupado, le da un tono de ocupado, ¿vale? Pues básicamente alguien ya ha llamado antes y tiene ocupada esa línea de teléfono con su acceso a la red corporativa. Entonces, si le sale ocupado, entonces unos cuantos de estos ejecutivos desisten, lo dejan, ¿vale? No lo vuelven a intentar, adiós. Pero unos cuantos de ellos pues tienen mucha necesidad de acceder a la red corporativa y van a volverlo a intentar con otro número de teléfono de los 3 que tiene la empresa, ¿vale? Entonces nos dicen que si al ejecutivo le sale que la línea 1 está en uso, ¿vale? Se le devuelve un tono de ocupado, una fracción P, tanto por 1, ¿vale? O tanto por ciento, como queráis, un 20% de ellos, un 10%, un 5% de ellos, me da igual, una fracción P de ellos va a intentar llamar al siguiente número de teléfono que tiene la empresa. El resto, pues lo da por imposible y ha fracasado, no ha podido acceder a la red corporativa. ¿Se ve? Entonces, esa fracción P, que le ha fallado la línea 1 y decide intentarlo con la línea 2, bien, pues si lo intenta con la línea 2 y también le sale ocupado, lo intenta con la línea 3. ¿Vale? Y aquí nos dicen, todos los que van a la línea 2, si fracasan en la línea 2, lo intentan en la línea 3. ¿De acuerdo? No es como que cuando fracaso con la primera línea, algunos lo intentan y otros pues no era un trabajo urgente, ¿no? Los que lo intentan con la línea 2 es que tienen un trabajo urgente que hacer. Si no lo consiguen con la línea 2, porque también está ocupada, lo intentan con la línea 3, todos ellos. ¿Vale? ¿Se entiende el escenario? En eso respecto a cómo se comportan los ejecutivos, nos están hablando del modelo de usuarios, cómo se comportan los usuarios. Los técnicos, una población diferente, no conocen el número N1. ¿Vale? El número de teléfono 1 es, digamos, privilegiado en el sentido de que solo lo conocen los ejecutivos, está reservado para ellos, los técnicos no saben que existe, seguramente sabrán que existe porque lo habrán configurado ellos, pero bueno, el caso es que no lo pueden emplear. Entonces los técnicos a lo que van a llamar primero es al número de teléfono N2 y si este les sale ocupado, intentan llamar al número N3. ¿De acuerdo? Siempre que les salga ocupado el número de teléfono 2, van a llamar al número de teléfono 3, ¿no? Los técnicos siempre tienen un trabajo importante que hacer. Nunca si les da el primero tono de ocupado, pues lo dejan. No, siempre es algo importante y si les da el primero, que es el N2 ocupado, se van al N3. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entendía la explicación del enunciado? Eso es algo que tenéis que ver si erais capaz de entender la explicación que venía en el enunciado de cómo se están comportando estas dos poblaciones de usuarios. Bien, entonces, si no consiguen estos usuarios establecer una llamada con ninguna de las líneas, pues desisten de trabajar remotamente, ¿vale? Evidentemente, eso no nos interesa. Al gestor de la empresa pues le interesaría que todos pudieran establecer la línea de teletrabajar. Cuanto más trabajes en casa, mejor, porque te pagan lo mismo, seguramente. Entonces, le interesa ahora mismo saber en qué medida este esquema con 3 líneas y este comportamiento de las dos poblaciones, en qué medida escala a medida que tengamos más empleados. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un cálculo que va a depender pues, de cómo se comporten los usuarios y no vamos a tener datos. Vamos a calcularlo en función de estos valores tal que luego podamos probar con diferentes valores, ¿no? Pues si hay más de esta población, hay más ejecutivos o hay más técnicos, ¿vale? Entonces lo dejamos como incógnitas y calculamos el resultado final en función de esos parámetros y bueno, luego podemos ir viendo cómo se comporta el resultado final si llevaríamos esos parámetros, ¿no? Si tenemos más ejecutivos teletrabajando, más técnicos teletrabajando, si son más
si tienen más urgencias los ejecutivos y la fracción P es mayor o es menor, ¿vale? Bien, supongan, nos dicen que los ejecutivos, aquí empezamos a tener datos, hacen una media de N1 intentos de conexión a la red privada por hora, ¿vale? Entonces, N1 son intentos de conexión de los ejecutivos por hora. Y los técnicos lo que hacen es N2 intentos de conexión por hora. Ahí tenemos un poco dimensionado, un poco medido la cantidad de peticiones que hacen los teletrabajadores, que normalmente pues dependerá del número de teletrabajadores que tengamos, ¿vale? Pero lo tenemos medido simplemente con el número de intentos de conexión a alguna de esas líneas que hacen por hora. Y luego nos dicen que si establecen el enlace, dejan en uso esa línea, porque están accediendo a la red corporativa durante T segundos, ¿vale? También lo dejamos como un parámetro para que pues podamos, por ejemplo, cambiarlo y decir, pues mira, si el T es muy grande, no funciona bien el sistema porque la gente se puede estar varias horas ocupando las líneas telefónicas, con lo cual, si vienen nuevos usuarios, no pueden usarlo. Pues vamos a ponerle un límite de tiempo, un máximo a ese tiempo, para que así no puedan tener las líneas ocupadas durante tanto tiempo, ¿no? Pues vamos a ver, lo dejamos como un parámetro para ver cómo depende el resultado de él. Bien, en el apartado A nos dice que calculemos las intensidades de tráfico que provienen de los ejecutivos y de los técnicos, ¿no? Entonces, vamos a ver, apartado A, la intensidad de tráfico que proviene de los ejecutivos, tomamos un intervalo de medida y calculamos el volumen de tráfico medio, para calcular la intensidad de tráfico media, tomamos un intervalo de medida y calculamos el volumen de tráfico medio en ese intervalo, ¿no? Entonces, como nos dan el número de intentos por hora, va a ser bastante fácil tomar como intervalo de medida una hora. Abajo tenemos que poner una hora y arriba la suma de las duraciones de todas las llamadas, la suma de las duraciones de las reservas del recurso, ¿no? Durante cuánto tiempo estarían reservados los recursos si los usuarios consiguieran establecer todas las llamadas, ¿no? Entonces, como tenemos en una hora, nos dicen N1 intentos de llamada de todos los usuarios en una hora, y cada uno de esos intentos de llamada dura T segundos, esto sería el volumen de tráfico que tenemos en una hora medido en segundos. N1 es el número de llamadas medio que hay en una hora, cada una es de T segundos, el producto es el número de segundos de llamada en una hora. Como está en segundos, abajo tengo que poner una hora también en segundos, ¿vale? Entonces, dividido entre 3600, esto sería en Erlands la intensidad de tráfico que generan las llamadas de los ejecutivos, ¿vale? Que dejan ocupadas esas tres líneas telefónicas. Y en el caso de los técnicos, pues no tiene mayor complicación, es lo mismo, porque lo único que cambia es que en vez de n/1 llamadas por hora, hacen n/2, las duraciones son las mismas, ya tenemos calculadas las intensidades de tráfico de los dos. Bien. Segundo apartado, nos dicen, calcule la probabilidad de que una llamada de un ejecutivo no sea atendida por la línea 1. Nos decían que los ejecutivos primero intentan llamar a la línea 1 y si no lo consiguen, pues unos lo intentan con la línea 2 y otros lo dejan, ¿no? Entonces, con la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que consiga un ejecutivo establecer la llamada? Bueno, pues 1 menos la probabilidad de que no consiga establecerla. ¿Cuál es la probabilidad de que intente llamar y no lo consiga? Bueno, pues tenemos una línea, un número de intentos de llamada, una intensidad de tráfico, pues simplemente la probabilidad de que no lo consiga, de que no consiga establecer la llamada. Nos preguntaban, perdón, antes que he dicho, nos calcula la probabilidad de que no sea atendida. Vale, entonces la probabilidad de que no sea atendida es simplemente la Erlang B de la intensidad de tráfico que generan los ejecutivos, que son todas las llamadas que se dirigen hacia la línea 1, porque los técnicos, os recuerdo, no pueden llamar a la línea 1. ¿Y cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántas líneas hay? Pues hay solo una. ¿De acuerdo? Si alguien no lo recuerda, hasta aquí la fórmula. Tengo aquí la fórmula de la B de Erlang. Entonces, en este caso sería muy fácil de calcular la B de Erlang, no necesitamos ninguna herramienta porque fijaros que como solo hay un canal, el K vale 1, con lo cual aquí arriba lo que se nos queda es A elevado a K, donde el K es 1, con lo cual se nos queda simplemente la intensidad de tráfico y abajo
tenemos que hacer el sumatorio desde 0 hasta 1, con lo cual con 0 pues da a elevado a 0 es 1, dividido entre 0 factorial eso es 1, más la intensidad de tráfico de los ejecutivos. ¿De acuerdo? En este caso, como solo hay un canal, es muy fácil de calcular. Incluso se pueden hacer despejes, cálculos inversos con la B de Erlang cuando hay tan pocos canales. Bien, eso sería el apartado B, la probabilidad de que una llamada a un ejecutivo no sea atendida por la línea 1. En el apartado C nos dicen calcule el número medio de llamadas por hora que son atendidas por la línea 1. A la línea 1 solo van las llamadas de los ejecutivos. Sabemos que lo que acabamos de calcular en el apartado B es la fracción de ellas que no son atendidas por la línea 1. ¿Cuál sería la fracción que sí son atendidas? Pues 1 menos este valor. Entonces, como nos piden cuál es el número medio de llamadas por hora que son atendidas, en una hora el número medio de llamadas que van a la línea 1 es n-1, que es el número de llamadas por hora que hacen los ejecutivos, y de ellas, ¿qué proporción se sirven en la línea 1? Pues las que se establecen con éxito. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, la probabilidad de que se bloquearan las llamadas en la línea 1 era de un 20%, pues eso quiere decir que el 80% de las llamadas que hacen los ejecutivos sí se establecen por la línea 1 y se cursan por la línea 1, ¿vale? Con lo cual el 80% de n-1, que n-1 es el número de llamadas que hacen por hora, pues eso sería el número medio de llamadas por hora atendidas por la línea 1. Bien, en el apartado D lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad, este ya es un poco más complicado, de que una llamada de un técnico no sea atendida. ¿Vale? Siempre la probabilidad de que algo no pase, pues podemos a lo mejor calcularlo directamente porque sea sencillo, o a lo mejor es más sencillo calcular 1 menos la probabilidad de que pase, ¿vale? De que ese algo suceda. Hay que ver un poco qué es lo que nos resulta más sencillo. Calcular la probabilidad de que una llamada de un técnico no sea atendida o calcular la probabilidad de que una llamada de un técnico sí sea atendida y simplemente es 1 menos eso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cómo se comportaban los técnicos? Los técnicos primero llaman a la línea 2 y si no consiguen establecer la llamada, llaman a la línea 3. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento que tienen los técnicos. Bien, pero sobre la línea 2 no tenemos solamente las llamadas de los técnicos, tenemos también las llamadas de los ejecutivos. Las llamadas de los ejecutivos que no se han podido cursar por la línea 1. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, en realidad estas dos líneas van a atender, por un lado, a la intensidad de tráfico de los técnicos. Y por otro lado, a la intensidad de tráfico de los ejecutivos que no pueda ser atendida en la línea N1. ¿Vale? Entonces, fijaros, esta es la proporción, hemos calculado antes la proporción de llamadas, esta es la proporción de llamadas que son atendidas por la línea N1. La proporción de llamadas que no son atendidas por la línea 1 serían simplemente N-1 por la probabilidad que hemos calculado en el apartado B. ¿Vale? Este es cuántas llamadas de los ejecutivos se van a dirigir hacia la línea N2. ¿De acuerdo? Estas son las llamadas por hora que van hacia la línea 2 por parte de los ejecutivos. ¿Qué intensidad de tráfico representan? Pues este son el número de llamadas por hora multiplicado por T, dividido entre, como el T está en segundos, entre 3.600. Esta es la intensidad de tráfico que viene aquí de los ejecutivos porque han intentado ir a la línea N1 y han fracasado. Pero nos decían, de toda esa intensidad de tráfico, de toda esa intensidad de tráfico, algunos ejecutivos lo dejan por imposible y otros de verdad lo intentan con la línea N2, ¿vale? Y nos decían, está aquí una fracción P, intenta llamar a la línea N2. Luego, en realidad, de estas llamadas que he puesto aquí, solo una fracción P de ellas va hacia la línea N2. ¿Vale? N-1 son las llamadas que hacen los ejecutivos a la línea N1 cada hora en media. De ellas, ¿cuántas fracasan? Pues una proporción, la que hemos calculado en el apartado B. Luego N-1 por P sub NO es la proporción que fracasan.
y de ellas nos dicen que una fracción P van a intentarlo por la línea N2, ¿vale? Entonces P por N1 por P sub NO es la proporción de llamadas de los ejecutivos que va a ir a la línea N2 por hora. Lo multiplicamos por la duración de esas llamadas, que están en segundos, dividido entre 3600, que es, estamos tomando un intervalo de tiempo de una hora. Esta es la intensidad de tráfico de los ejecutivos que va hacia la línea 2. Si os fijáis, esto es lo mismo que P por el P sub N0 que hemos calculado antes, multiplicado por la intensidad de tráfico de los ejecutivos. ¿Se ve? No es más que la intensidad de tráfico. ¿Qué fracción de la intensidad de tráfico que iba a N1, qué fracción de ella va a ir a N2? Pues una cierta fracción de ella es la que no se atiende y de ella una cierta parte es la que va a ir a N2. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, esta intensidad de tráfico que va a N2 se va a juntar con la intensidad de tráfico total que viene de los técnicos. Todas esas llamadas van a la línea 2, ¿vale? Y luego nos dicen, y tanto vengan de los ejecutivos como vengan de los técnicos, las llamadas que fracasen, que no se consigan establecer en la línea 2, se intentan por la línea 3, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si lo consigo aquí, establezco en la línea 2. Si no lo consigo, pruebo con la línea 3. En realidad, eso es como si todas esas llamadas fueran hacia dos recursos que hay y si alguno de ellos está libre, se establecen. Y si no está libre ninguno de ellos, no se pueden establecer. ¿Vale? Entonces, la intensidad de tráfico que tenemos, esta vamos a decir que la voy a llamar la intensidad de los ejecutivos prima. Entonces, la intensidad de tráfico que tenemos es la intensidad esta prima más la intensidad de los técnicos. Y esta intensidad de tráfico lo que está es intentando usar uno cualquiera de estos dos recursos de aquí. ¿Se ve? Fijaros, aquí, ahora, ¿cómo calculo yo la probabilidad de bloqueo cuando tengo esta intensidad de tráfico y tengo esos dos recursos? ¿Alguien hace alguna sugerencia? Pues lo primero que se nos puede ocurrir es decir, bueno, pues una Erlang B con esa intensidad de tráfico y de esas dos líneas telefónicas que hay. ¿De acuerdo? Está bien pensado, está muy bien pensado y de hecho lo vamos a hacer así. Pero fijaros un detalle curioso que hay aquí. Si los usuarios son muchos, por ejemplo, el número de técnicos es mucho, el número de llamadas que hace tiene un volumen grande y viene de un gran número de usuarios diferente, el tráfico que ellos generan se puede considerar un proceso de Poisson. Y lo mismo con los técnicos, ¿vale? De hecho, yo cuando he puesto aquí en el apartado B una Erlang B, estoy suponiendo que esta intensidad de tráfico viene de un proceso de llegadas de Poisson, ¿vale? ¿Recordáis esto? Tiempos entre llegadas exponenciales, independientes, idénticamente distribuidos. Vale, supongamos que la población es muy grande, entonces yo puedo aplicar este modelo, porque si no, este modelo no me va a dar un resultado correcto. Pero ahora lo que estoy haciendo no es tomar una intensidad de tráfico simplemente que viene de una población muy grande. Esta I sub ejecutivos prima son las llamadas que no se pudieron establecer en estas líneas y se desbordan. Es un tráfico de desbordamiento. Aunque el tráfico de estos ejecutivos sea de Poisson, el tráfico de desbordamiento no va a ser de Poisson. ¿Vale? Entonces, ahí ya usar la B de Erlang normalmente nos va a dar un cálculo optimista, nos va a dar valores de probabilidad de bloqueo más bajos de los reales. ¿Vale? Porque es un tráfico de desbordamiento, ya no es un tráfico de Poisson, es un tráfico que va a ráfagas, ¿vale? Cuando está ocupada la línea, todas las llamadas que lleguen se pierden, y a lo mejor hay una ráfaga, ¿vale? Varias llamadas consecutivas que no se han podido establecer por N1 y van todas a N2 y luego hay un silencio muy grande por alguna llamada que se estableció en N1, ¿vale? Entonces no es un tráfico de Poisson, la Erlang B no es algo que podamos ahí usar claramente. Entonces tenéis que tener claro, no hay más que una fórmula aquí que utilizar, pues al menos que tengáis claro cuándo la podéis utilizar y cuándo no es correcto utilizarla. Aquí nos va a dar un cálculo optimista. Pero fijaros, yo tengo esa intensidad de tráfico que no es de Poisson y tengo la intensidad de tráfico que viene de los técnicos. Y yo decía, bueno, si hay muchos técnicos haciendo llamadas, esta intensidad de tráfico de aquí sí es de Poisson. ¿Vale? Entonces, claro, si la cantidad de tráfico esta de los técnicos es mucho mayor
que la que vino de los ejecutivos, ¿vale? Fijaros que la de los ejecutivos es la que no se ha podido establecer en la primera línea y que han decidido intentar en la segunda, ¿vale? Probablemente esa intensidad de tráfico, salvo que sean muchísimos ejecutivos y muy pocos técnicos, esa intensidad de tráfico sea muy pequeña. Entonces, en realidad, este segundo término de intensidad de tráfico probablemente sea mucho más grande que el primero, ¿vale? Y este estamos suponiendo que si es de Poisson, pues probablemente la suma no se diferencie tanto de un proceso de Poisson, ese conjunto de instantes de llegada de los técnicos y el tráfico de desbordamiento de los ejecutivos, ¿vale? Entonces, probablemente pues no sea tan poco razonable el suponer que todo esto es de Poisson y podemos aplicar la B de Erlang, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que nos estaban pidiendo calcular la probabilidad de que una llamada de un técnico no sea atendida, ¿vale? Pues esta es, vamos a llamar la probabilidad de bloqueo PB2, es la probabilidad de que una llamada que vaya a estas dos líneas se bloquee, sea de los técnicos o sea de las desbordadas de los ejecutivos que han decidido reintentar. Con lo cual, esta es la probabilidad de que una llamada de un técnico no sea atendida. ¿Se ve? Bien, si podéis plantearos, si queréis, otra forma de hacerlo, que es decir, bueno, pues en realidad yo lo que tengo es una intensidad de tráfico hacia la línea N2, ¿vale? Que es la que me viene de los ejecutivos más la que viene de los técnicos. Y calculo cuál es la probabilidad de que se bloquee aquí. Y el tráfico que se bloquea aquí se desborda hacia la línea N3, ¿vale? Y entonces calculo cuánto tráfico se desborda y cuánto de él se bloquea en la línea N3. ¿Se ve? Entonces, claro, ¿cuál es la probabilidad de que te bloquees? La probabilidad de que una llamada de un técnico se bloquee es que se bloquee en la línea 2 y se bloquee luego en la línea 3. ¿De acuerdo? Y multiplicar esas dos probabilidades. ¿Qué pasa ahí? Está suponiendo que esas dos probabilidades son independientes. Un poco incorrecto porque a una lo que le va es el tráfico de desbordamiento de la otra. Está suponiendo que el tráfico de desbordamiento de la línea 2 hacia la línea 3 es de nuevo de Poisson, ¿vale? De nuevo tampoco lo es. Ese cálculo aún va a ser más aproximado y menos exacto que el que acabo de presentar yo aquí, que es suponer que estos dos recursos, al final yo lo que tengo es un montón de llamadas que les da igual cuál de los dos usen, el N2 o el N3. Si el N2 está libre, pues usan el N2. Si se está ocupado, usan el N3, ¿vale? Pues como si hay dos sillas y en cuál te sientas, en una cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Y entonces, como decía, lo que nos pedirían en el apartado D, la probabilidad de que una llamada de un técnico no sea atendida. Apartado E, nos piden la probabilidad de que un ejecutivo logre acceder a la red corporativa. Entonces, para que un ejecutivo, vamos a llamarlo ejecutivo, sí, consigue establecer la llamada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos que tiene el ejecutivo? Uno, llama a la línea N1 y que lo consiga. Eso sería un conjunto de sucesos de éxito. O puede que no lo consiga, pero sí consiga en alguna de las otras dos líneas, ¿vale? Entonces, esas dos cosas no pueden pasar a la vez, ¿vale? Porque yo he dicho, la primera es, lo consigo en la primera línea. Y la segunda es, no lo he conseguido en la primera línea y sí lo consigo en alguna de las otras, ¿vale? No hay intersección entre esos dos eventos. Porque la primera es, lo consigo en la primera, y la segunda es, no lo consigo en la primera y algo más, ¿vale? Y ya es imposible que tenga intersección con el primero. Como son eventos que no tienen intersección, yo puedo calcular la probabilidad de uno, la probabilidad del otro y sumarlos, ¿vale? ¿Eso se ve claro de probabilidad? Bien, entonces la probabilidad de que el ejecutivo sí consiga establecer la llamada va a ser, por un lado, la probabilidad de que la consiga en la línea N1. ¿Cuál es la probabilidad de que la consiga en la línea N1? Pues fijaros, en el apartado B nos habían preguntado la probabilidad de que una llamada en ejecutivo no sea atendida por la línea N1. Pues la probabilidad de que sí sea atendida por la línea N1 no es más que 1 menos ella, ¿vale? Más la probabilidad de que fracase en la línea N1, que es la probabilidad Pn0, y lo consiga en la línea N2, ¿vale? Entonces, fijaros, yo quiero calcular que un ejecutivo lo logre. Entonces, para que tenga éxito este ejecutivo en la línea N2 o en la línea N3, tiene que intentarlo. No todos lo intentan. Solo una fracción P de ellos lo intenta. Luego hace falta que fracase en la línea N1, lo intente en alguna de las otras
y lo consiga en alguna de las otras, ¿vale? Por 1 menos P B sub 2. Todos esos tres sucesos son independientes. Suponemos que no depende de que lo hayan intentado en las otras líneas cuál sea el resultado de que lo consiga o no lo consiga. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Lo repito, esto último. ¿Se ha visto? ¿En qué apartado os habéis perdido los que os habéis perdido? Repito si queréis alguna parte. Esta última parte, ¿la habéis visto clara? Cuidado con sumar probabilidades, ¿vale? Dime. Si, como has dicho que no son exactamente de Poisson y eso, si los técnicos empezaron a llamar primero por N3 y luego a N2, ¿sería mejor o sería igual? Da igual, no hay una diferencia entre... si te das cuenta que lo llamemos N2 o lo llamemos N3 da un poco igual, ¿vale? Porque te dicen que todos los que van... porque en realidad, a ver, si empezaran por N3 y luego saltaran a N2, ¿vale? Da igual, si N3 está ocupado lo intentan con N2 y si N2 está libre lo consiguen. Pero como los ejecutivos empiezan por N2 después de N1... Vale, pero imagínate que están las dos libres, ¿vale? Y llega un ejecutivo y va a N2. Y ahora dices, es mejor que el técnico vaya a N3 porque está libre. Da igual, si va a N2, le da bloqueado, llama a N3 y lo consigue. Y que le dé bloqueado no... No hay ningún problema, simplemente no estamos considerando el tiempo que pierde en volver a llamar, ¿vale? Simplemente el que lo consiga. Entonces ahí estamos suponiendo que sí que lo vuelve a intentar y lo consigue ahí, ¿vale? Eso suponemos que es todo como una sola cosa que hace. Yo llamo a N2, fracaso y lo vuelvo a intentar a N3. Es el mismo intento de acceder a la red corporativa del... Fijaros que aquí hay dos cosas. Yo en esta intensidad de tráfico lo que estoy teniendo en cuenta son los intentos de acceder a la red corporativa, ¿vale? Que son diferentes de los intentos de llamada. Porque claro, por ejemplo el ejecutivo, si acaba conectándose por la línea 2, ha hecho 2 intentos de llamada, pero solo ha hecho un intento de acceder a la red corporativa, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy midiendo intensidad de tráfico, estoy teniendo en cuenta esos intentos de acceder a la red corporativa. ¿Lo veis? Porque lo que intento calcular es la probabilidad de que consiga acceder a la red corporativa. Que luego eso se convierte en que hace una llamada, fracasa y luego vuelve a hacer otra, no es un problema. ¿Se ve? Entonces, si están los dos libres, lo van a conseguir los dos. Y si solo hay uno libre, pues solo lo conseguirá uno de ellos. Y en todos estos modelos de Poisson siempre suponemos que no pueden darse dos cosas a la vez. No pueden llamar dos a la vez. Solo puede haber una llamada a la vez. ¿Se ve? ¿Había alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que estaba diciendo, el comentario que iba a añadir antes, decía, cuidado con la suma de probabilidades, ¿vale? Si os ponéis a sumar probabilidades, fijaros siempre, a ver, si eso puede dar más de 1, evidentemente no lo puedes sumar, ¿vale? Estás sumando unas probabilidades que no puedes sumar, porque no tiene sentido que el resultado sea nunca mayor que 1, porque las probabilidades tienen que ser siempre menor o igual que 1, ¿vale? Entonces, siempre es una pista de, estoy sumando algo que no puedo sumar, ¿vale? Eso fijaros siempre en ello. Entonces, fijaros, lo que yo he sumado aquí son eventos que no pueden darse los dos a la vez, ¿vale? Si yo tengo un espacio de cosas que pueden suceder, pues hay unas, hay otras, entonces la probabilidad de que suceda una cosa o la otra es la suma siempre que no tengan intersección, siempre que no haya, que puedan suceder las dos a la vez, ¿vale? ¿Recordáis esto de probabilidad? Si no sería la suma de la probabilidad de uno más la de otro menos la probabilidad de la intersección.